Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, fue mucho más que un comediante, fue un símbolo de la picardía mexicana, un reflejo del hombre humilde que con astucia podía ganarle al poderoso. Su manera de hablar, ese famoso cantinfleo, se convirtió en un lenguaje propio, una mezcla entre confusión e inteligencia que solo él podía dominar. Pero detrás del personaje alegre y torpe había una mente meticulosa, un hombre que entendía perfectamente el poder de la palabra y la influencia que podía ejercer en la gente. Cada gesto, cada frase y cada silencio de Cantinflas estaban calculados para provocar risa, pero también reflexión. Mario Moreno no solo hacía reír, construyó un puente entre el humor y la crítica social, logró que la gente viera su propia realidad a través de la comedia, y eso es algo que solo las mentes verdaderamente brillantes logran hacer. Pero ¿cómo era el hombre detrás del bigote y el sombrero? Ahí comienza el misterio. Muchos dicen que fuera de cámaras, Cantinflas no era tan amable como su personaje. Algunos lo describían como un hombre serio, incluso difícil, tal vez porque, para mantener viva una leyenda, tuvo que cargar con el peso de ser alguien más. Cuando las luces se apagaban y el público dejaba de aplaudir, Mario Moreno dejaba de ser Cantinflas y en ese momento aparecía un hombre completamente distinto. Dicen que era reservado, disciplinado y con un carácter muy fuerte. No soportaba los errores en el trabajo ni las faltas de respeto. Algunos compañeros de rodaje lo describían como un perfeccionista que podía pasar horas repitiendo una escena hasta que saliera exactamente como él la imaginaba. Esa obsesión por el control puede parecer lo opuesto al personaje desordenado que todos amaban, pero quizás era justo eso lo que lo hacía tan genial. Mario sabía que la improvisación solo brilla cuando hay detrás una mente estructurada, alguien que domina cada detalle, y él lo hacía. A lo largo de su vida fue más que un actor, se convirtió en empresario, en productor y en una figura que llegó a tener poder político y económico. Se reunía con presidentes, participaba en obras benéficas y era admirado por su labor social. Sin embargo, esa misma posición de poder también despertó críticas. Muchos lo acusaban de haber cambiado, de haber olvidado la humildad del personaje que lo llevó a la fama. Y como ocurre con muchos grandes ídolos, el mito creció más allá del hombre. Aparecieron rumores, leyendas y misterios. Uno de los más curiosos, aunque nunca comprobado, fue la supuesta obsesión que tenía con las sirenas. Algunos afirmaban que en su casa guardaba figuras, pinturas e incluso esculturas relacionadas con ellas, como si representaran una fascinación secreta, un símbolo de algo inalcanzable o mágico. Sea cierto o no, lo que sí es evidente es que Mario Moreno vivía entre dos mundos, el del artista que daba vida al pueblo con su risa y el del hombre que buscaba en silencio la perfección, el respeto y tal vez la inmortalidad. Cantinflas fue una máscara que el mundo amó, pero detrás de esa sonrisa había una mente que cargaba con el peso de mantener viva una leyenda, incluso cuando esa leyenda lo consumía por dentro. Entender la mente de Mario Moreno es adentrarse en un contraste fascinante, el de un hombre que hizo reír a millones, pero que internamente vivía con una seriedad casi obsesiva. Su mente era la de un perfeccionista meticuloso, alguien que no dejaba nada al azar. Todo lo que parecía espontáneo en pantalla, cada frase cantinflesca, cada tropiezo calculado, estaba ensayado, medido y planeado con precisión quirúrgica. Esa dualidad entre el caos del personaje y el orden mental del hombre refleja una inteligencia emocional muy compleja. Mario entendía a la perfección lo que el público necesitaba: humor, esperanza y un reflejo de sí mismos. En una época donde la desigualdad y la pobreza marcaban a México, él se convirtió en la voz del pueblo, en el payaso que, con sus enredos, decía las verdades que nadie más se atrevía a decir. Pero detrás de esa mente brillante había también una sombra. Muchos testimonios cercanos lo describían como alguien solitario, de carácter difícil y con una mente que no podía desconectarse del trabajo. Su afán de control lo llevaba a enfrentamientos con directores y actores. Algunos decían que el éxito lo había hecho desconfiado. Aún así, su mente era la de un hombre que comprendía el poder de la risa como herramienta social. Cantinflas no solo entretenía, enseñaba, criticaba y humanizaba. Esa mezcla de humor y conciencia hizo que su legado trascendiera generaciones. Mario Moreno no fue solo un comediante, fue un psicólogo del pueblo, alguien que tradujo la confusión, la picardía y la lucha del mexicano común en una forma de arte.
Su cerebro parecía moverse entre la genialidad creativa y la introspección silenciosa, entre el deseo de servir y el miedo a ser olvidado. En el fondo, su mente escondía una verdad que pocos entendieron. No era el personaje quien lo hacía grande, sino la mente detrás del personaje, una mente que comprendió mejor que nadie que a veces la comedia es la forma más profunda de entender la tragedia humana. La mente de Mario Moreno nos enseña que no siempre quien hace reír está feliz por dentro. Detrás del sombrero, del bigote y de los enredos del peladito que hablaba sin decir nada, había un hombre que analizaba el alma humana con una profundidad que pocos sospechaban. Su risa era un escudo, una manera de transformar la tristeza del mundo en esperanza, pero también una forma de esconder sus propias batallas internas. Mario entendió que el humor es una defensa, una válvula de escape ante el dolor y una herramienta poderosa para abrir los ojos del pueblo sin hacerlo llorar. Lo que hizo grande a Cantinflas no fue su fama ni su dinero, sino su capacidad de entender a la gente sencilla, de hablar el idioma de los que no tenían voz. Su mente no solo fue brillante, sino empática, intuitiva y profundamente humana. Y es que a veces los más grandes comediantes no son aquellos que hacen reír más fuerte, sino los que logran hacer pensar entre risas. Mario Moreno fue eso, un filósofo disfrazado de payaso, un genio que convirtió la confusión del lenguaje en una verdad universal, porque al final la mente de Mario Moreno nos recuerda que detrás de una carcajada sincera siempre hay un corazón que entendió el dolor primero. Ya estaba terminando de hacer este video cuando me di cuenta que olvidé mencionar algo muy importante. Hay algo que mucha gente no entiende sobre los grandes actores. Su carácter no nace de la soberbia, nace de la responsabilidad que sienten hacia aquello que crean. Un personaje como Cantinflas no se hace eterno por accidente. Detrás de cada escena memorable hay un artista que se exige más de lo que la vida le exige a él. Por eso, al observar sus comportamientos fuera de cámaras, muchos creen que son difíciles, distantes o duros, pero en realidad son mentes que viven con una intensidad que la mayoría no podría sostener ni un día. Tienen un estándar interno que no se puede negociar, no aceptan lo más o menos, no se permiten fallar y cada pequeño detalle, aunque parezca insignificante para los demás, para ellos es la diferencia entre lo común y lo inolvidable. Esa obsesión, que para otros parece un defecto, es lo que convierte sus interpretaciones en algo vivo, auténtico y casi sagrado, porque el arte, cuando se toma en serio, no perdona la mediocridad. Por eso los genios suelen tener un carácter algo fuerte, la grandeza siempre cobra un precio, y ese precio es una mente que no descansa, un corazón que no se conforma y una voluntad tan fuerte que a veces asusta. Pero gracias a esa intensidad, a esa obsesión, a ese carácter que pocos comprenden, existen personajes que jamás se apagarán. Las leyendas no se construyen con calma, se construyen con fuego.